un régimen especial. Tenemos que estar en disponibilidad permanente. Querrán cambiar, ¿no? ¿Para qué? Para desmotivar precisamente a quienes puedan integrar más adelante esas instituciones de tipo militar. Porque a los que les interesa es acabar con los aparatos militares de cada país, que es lo que se dio, ustedes han oído del famoso foro de San Pablo, que se dio aquí en el Brasil, donde la izquierda radical latinoamericana, propiciada por gobiernos de esta posición ideológica, fijaron claramente una serie de directrices. Una es esa: hay que acabar con el aparato militar de cada país, porque es el único freno que tienen para imponer esas fórmulas socialistas que ya son un hecho en Venezuela, famoso socialismo siglo XXI, como lo es en otros países como Nicaragua, lo que se pretende hacer en el Ecuador. Eso es un fenómeno de esta izquierda radical, ¿no?, muy activo, que han querido implantar esas ideologías y esos regímenes en la región, lo cual es bastante preocupante. Pero Colombia es el único que ha mantenido su posición, ¿no?, clara, firme, en defensa de la democracia y de la igualdad para todos. Allí la cosa ha cambiado. Y son países vecinos. El caso de Venezuela. Venezuela protege a los jefes terroristas que amenazan constantemente a nuestra sociedad colombiana. Allá están los jefes. Concretamente el presidente Chávez. Eso es de conocimiento de todos. Y nos preocupa precisamente que ahorita Venezuela sea también, ¿no?, uno de los países garantes. Para nosotros no hay ninguna garantía. Para nosotros es una garantía un país neutral, no un amigo de los terroristas. Lo mismo ocurre con Cuba. Porque después avanzas, después de que se inicie el proceso en Oslo, termina de Cuba. Entonces, allá van a tener el beneficio, ¿no?, la protección de ese gobierno, un país que no es neutral. Entonces, todo eso para nosotros significa amenaza. Entonces, como pueden ver, son muchos factores en contra. Y eso ha generado muchas preocupaciones. Pero tenemos que acompañar este proceso porque es un anhelo del pueblo colombiano. No podemos convertirnos en el palo de la rueda. Hay que dejar que este se desarrolle y que ojalá en este proyecto que tiene nuestro presidente de la República, dentro de la forma como ha concebido este proceso, resulte. Porque si resulta, le va bien al país, le va bien a todos. Nos preocupa mucho también lo que va a pasar en el post-conflicto. Si se llegara a un acuerdo, ¿no?, final y lográramos la paz, ¿qué va a pasar? Tenemos grandes dudas. Una, ¿se van a someter todas las organizaciones de estos grupos terroristas? Lo que se pacte aquí en estas conversaciones va a ser un hecho. ¿Se acogen todas o va a quedar grupos disidentes? Si quedan grupos disidentes, otro proceso de paz con esos grupos disidentes, ¿qué va a pasar? Entonces hay muchos interrogantes. Yo le dije hace un rato, no estamos ahorita negociando con unos grupos revolucionarios, unas organizaciones criminales que no tienen ninguna plataforma ideológica, ninguna plataforma política, donde no hay ningún tema revolucionario de justicia social ni nada parecido. Estas organizaciones lo que más defienden ahorita es el gran negocio del narcotráfico, que le genera muchísimos recursos. Entonces pensamos que estos grupos que pertenecen a este movimiento terrorista no todos se van a coger. Va a primar el interés económico. ¿Y qué va a ocurrir? Entonces van a quedar por fuera y se van a constituir abiertamente ya en otras bandas de tipo criminal, ¿no? Tenemos muchas dificultades. Nosotros como fuerzas militares deberíamos combatir estas organizaciones de tipo criminal que ya sin el rótulo de organización terrorista o como ellos se quieren autodenominar, organización guerrillera,
no se les puede tocar, porque el Cominter es un problema de policía. Hay que darles un tratamiento como si fuera un tratamiento a una banda de ladrones. Es un grupo armado ilegal, ¿no?, que tienen las mismas armas de estas organizaciones, pero nuestro derecho operacional que se ha impuesto en ese país, esta normatividad impide que las fuerzas militares los ataquen como se les debería atacar. Se convierte en un problema de policía, y la capacidad de la policía, ¿no?, para enfrentar estos problemas tienen también una gran policía, eso no hay duda, pero no es suficiente para atacar el problema como es. Entonces, el problema por conflicto van a aumentar las bandas criminales. Entonces, habrá que cambiar la legislación para que nos den a los militares la facultad de poder atacar estas organizaciones que amenazan el orden público, que amenazan la estabilidad del país, que amenazan la sociedad y que son un factor, ¿no?, gravísimo que hay necesidad de erradicar. Y para eso, en vez de lo que quieren los terroristas, quizá de disminuir el pie de fuerza, tenemos que aumentarlo. Tenemos que crecer, tenemos que robustecernos, tenemos que motivarnos, tener unas tropas, ¿no?, con suficiente motivación, suficiente moral para enfrentar, pues, estos nuevos fenómenos. Porque hay que cubrir el territorio nacional. El control territorial demanda muchas tropas, y esos efectivos, pues, pienso yo que tocará más adelante pensar, no en disminuirlos como quieren los terroristas, sino en aumentarlos para garantizar la seguridad de este país. En el comunicado, que creo que está en el periódico y que también vimos en la web, sí decía como pues que la guerra se podría ganar, ¿no?, lo que estaba explicando, que igual llevaría más tiempo, pero la motivación de las fuerzas militares, pero que había la guerra jurídica, decían como que esa era más complicada, o que, bueno, como que esa, quiero que me lo explique mejor, porque no lo entendíamos bien. No sé si se había perdido o si va en relación con lo que decía de los fueros y de la legislación antiterrorista. Bueno, si me podría explicar más ese... A ver, la única guerra que ha perdido las fuerzas militares de este país es la guerra jurídica. ¿Por qué la hemos perdido? Porque el campo de batalla para enfrentar ese tipo de guerra ha sido los estrados judiciales, y allá hemos sido vencidos totalmente. ¿Por qué? Por la ausencia de fuero militar y por no tener la competencia de la justicia penal militar como debería ser. Colombia, en este momento, es el único país del mundo que reconoce abierta, pública e internacionalmente un conflicto armado y no tiene protección jurídica para sus combatientes, ni utiliza una ley fuerte de tipo antiterrorista para lograr mejores resultados. Entonces, esa es la guerra jurídica que hemos perdido. ¿Por qué? Porque estamos sometidos al sistema judicial ordinario, donde los funcionarios no conocen las circunstancias de la guerra, no conocen las circunstancias del combate, entonces los procesan irregularmente, independientemente de que hay un manejo también de justicia politizada. Hay funcionarios de una izquierda radical, ¿no?, que están en la orilla opuesta, simpatizan más con los terroristas, ¿no?, que con nosotros, antimilitaristas al 100%. Entonces, en esas condiciones, por eso nuestros combatientes, nuestros soldados, ¿no?, dicen, nos juzga el enemigo. Y cuando el enemigo lo juzga, aún no hay garantías. Esa es la guerra que hemos perdido los militares en Colombia, la guerra jurídica. Y esto va relacionado también con la reforma penal militar, que también tiene un artículo sobre ello acá. ¿Cómo se está planteando esa reforma? A ver, nosotros tenemos en nuestra Constitución
Constitución vigente, cuya última reforma se hizo en el año 91, un artículo que contempla el fuero penal militar. Como decía, eso no es ningún privilegio, eso es una garantía, es un derecho constitucional, no es nada novedoso. Lamentablemente, a través del tiempo, ese artículo comenzó a presentar una serie de vacíos, y cuando hay vacíos en una norma jurídica, entonces vienen fallos dentro de determinados procesos que se convierten en jurisprudencia para cubrir esos vacíos. Se fue acumulando una serie de jurisprudencias que empezaron a limitar el fuero penal militar, por un lado. Por otro lado, hubo una decisión equivocada del gobierno anterior, y con el ánimo de mostrar mucha transparencia en los procesos penales que había que adelantar por determinadas conductas que se pueden en el conflicto armado, entonces se hizo un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, convenio con el cual se le asignaba a la justicia ordinaria el conocimiento inicial de los procesos que tuvieran que ver con conductas de militares que se pudieran dar en desarrollo del conflicto armado, en el combate. En otros términos, para ser más claro, si en un combate hay muertos, en un combate, para nosotros son bajas en combate. Para la justicia ordinaria le dieron la categoría de homicidios en combate. El homicidio ya es un delito. Entonces, cualquier hecho, ¿no? De hecho, se convertía, ¿no? En un caso típico de violación a la ley. Lo peor era producir bajas, producir resultados, porque venía la justicia ordinaria, iniciaba los procesos dentro de estas circunstancias que te conté, dentro del fenómeno de la guerra jurídica, y los iba a consumir, y comenzaron a consumirlos. En este momento, hoy en día, producto de estas irregularidades, producto de esta guerra jurídica, estamos llegando ya más o menos a los 13.000 hombres de las fuerzas militares fuera de combate. ¿Por qué? Porque cada vez que interviene la justicia ordinaria, cuando hay resultados, cuando hay bajas, entonces vienen los procesos, vienen las investigaciones, y la medida que usualmente utilizan es autodetención contra el comandante y todos los integrantes de esa unidad militar. Si es una patrulla de un oficial, 5 o 6 suboficiales y 30 soldados, todos quedan, ¿no?, cobijados por esta medida. Y en su condición subyúdice, entonces pasan a los cuarteles, no pueden volver al combate y ni siquiera prestar servicios de seguridad o de centinela. Nunca los terroristas que han actuado en este país le han producido tantas bajas en tan corto tiempo a nuestras fuerzas militares. Entonces, en este momento, para corregir esto, se está manejando en el Congreso de la República una nueva reforma de la Constitución para fortalecer este artículo que tiene estas dificultades, el artículo que contempla el fuero y la justicia paramilitar. Y estamos esperando que ojalá eso resulte. Colombia es un país de leyes, de muchas leyes. Ahora hay un problema. Si en el Congreso de la República, donde hay buen ambiente, porque ya el común de la gente entiende, el colombiano, el ciudadano de a pie, ¿no?, sabe que el problema del fuero militar, el problema de la seguridad jurídica de los militares, no es problema de los militares, es problema del país, es problema de la nación entera. Porque si no tenemos esos recursos, esas garantías, no hay quien defienda este país.
y la amenaza interna va a seguir. Yo personalmente, no como asociación, yo personalmente, y en eso nos identificamos mucho de quienes estamos en la reserva, creemos que este proceso que se va a dar no va a dar resultados. Porque las FARC siempre han engañado. En los últimos 30 años, en cada gobierno, 8 últimos gobiernos, ha habido procesos, ha habido intenciones de paz. Ellos han aprovechado habilidosamente para fortalecerse. No le creemos a las FARC. Siempre han utilizado habilidosamente estos procesos, que es lo que les gusta hacer, procesos, ¿no?, para fortalecerse, y eso es lo que nos preocupa. Si uno oye los discursos de estos terroristas, ¿no?, dentro de ese triunfalismo, dentro de esa agresividad, ¿no?, da la impresión de que fueran ellos los que hubieran sometido a este país, lo hubieran derrotado, y estaría ahorita, ¿no?, la nación colombiana implorándoles una paz para poder sobrevivir. No, señor, no, señora, perdón. La cosa es al revés. Política los tenemos sometidos. Se va a dar un manejo político, sí, un manejo político de las conversaciones, para evitar más sangre, para evitar más muertos. Pero ojalá esté equivocado, y ojalá al final este proceso resulte. Pero lo que sí es cierto es que estamos en capacidad de derrotarnos. Si esto no funciona, ¿no?, militarmente estamos en capacidad de derrotar la amenaza y garantizar y lograr la paz. Pero necesitamos que el Estado nos dé, bueno, protección jurídica a los combatientes y normas jurídicas, leyes antiterroristas fuertes para acelerar el proceso. Y en cuanto a la seguridad interna, porque sí que hubo una política de seguridad democrática, ¿no?, con el anterior gobierno, ¿todavía está vigente esa política? ¿O cómo? ¿En qué A ver, en el gobierno anterior se denominó a esa política seguridad democrática. Muy favorable, muy exitosa. ¿Por qué exitosa? Porque el presidente de la República lideró de forma personal todo ese proceso de enfrentar con agresividad la amenaza terrorista. Apoyó a las fuerzas militares, les proporcionó los recursos necesarios para poder facilitar su tarea, y las fuerzas militares respondieron. Y poco a poco se fueron reduciendo estas organizaciones. Los 8 años del gobierno anterior le entregaron al nuevo gobierno una situación muy diferente, ¿no?, a lo que ocurría antes, porque también hubo otro fracaso en un proceso de negociación donde se tenía una zona de distensión muy grande que se convirtió en un refugio y que habilidosamente utilizaron también para fortalecerse y crecer y aumentar e incrementar esa amenaza que después comenzaron a aplicar en distintas zonas del país. Entonces, ese fenómeno, o mejor, esa figura de la seguridad democrática la heredó el nuevo presidente. Y para el común de la gente era lo que quería, digamos, que se continuara, ¿no?, en las mismas circunstancias. Bueno, cada jefe de Estado tiene un estilo diferente, ¿no? Cada jefe de Estado quiere hacer un gobierno diferente, cada jefe de Estado ve las cosas de manera distinta, y aquí comenzó a verse, ¿no?, otra alternativa distinta. Era, en vez de pelear la paz mediante la lucha armada a través de la guerra para conquistarla, hay que negociarla, y eso es lo que estamos permitiendo. Ojalá resulte. Otra cosa también que veíamos en la página web de la asociación es el tema del Palacio de Justicia, que fue hace muchos años ya, pero como que siguiera vigente, ¿no? Y se habla en los medios y como que sigue de actualidad.
Ese es un buen ejemplo de lo que es la guerra jurídica que hemos venido perdiendo. El caso Palacio de Justicia es inexplicable. La organización terrorista que masacró más o menos unas 110 ciudadanos, ¿no?, en esa agresión contra el Palacio de Justicia, hoy en día ostenta cargos de poder. Nuestro alcalde mayor aquí en la ciudad de Bogotá es un dirigente de Medicina. Otros dirigentes han estado en el Congreso de la República, han sido gobernadores de departamento. Y los militares que defendieron legal y constitucionalmente este país están en las cárceles. El caso muy sonado es el de varios generales, coroneles. Tal vez el que más se conoce fuera del país es el del coronel Plazas Vega. Coronel, ¿no?, inexplicablemente condenado cuando no hay pruebas que realmente lo comprometan. Sin embargo, un proceso de muchos años, y parece que hasta ahora, vamos a ver, ante una nueva condena de que la Corte Suprema de Justicia se está moviendo un recurso de casación, ¿no?, donde ya fue aceptar las demandas, y esperamos que todas esas pruebas que fabricaron, los libretos que armaron, ¿no?, estos funcionarios judiciales, ¿no?, se puedan desbaratar. Esa es la guerra jurídica que estamos perdiendo. Y ese es el fenómeno del Palacio de Justicia. Eso es preocupante y es desmoralizante para las tropas. Porque cuando un soldado en defensa de este país, ¿no?, ve que sus jefes, sus generales, sus coroneles, sus comandantes son procesados, humillados, infamemente condenados, ¿no?, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, por eso es que este fenómeno del pueblo militar y de la competencia de la justicia militar se convirtió en un problema del pueblo colombiano, de la nación colombiana, ya no de los militares. Sí, o sea, que la parte jurídica, digamos que sería lo más preocupante, ¿no?, para ustedes. Y como ya para terminar, con un conflicto de tantos años, de 50 años, como, o sea, la guerra y la política tienen que estar como muy imprincados al final, ¿no? Como que están ahí unidos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se afectan la guerra y la política? Decían nuestros maestros en las escuelas de formación, ¿no?, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Cuando la política no soluciona, no alcanza lo que debe alcanzar, los intereses de una nación o de lo que sea, entonces se recurre a la fuerza para buscar imposiciones. La guerra. Eso hicieron esos terroristas, que la guerra no la iniciaron los fuerzas militares, fue la agresión terrorista, ¿no?, y en respuesta a esa agresión entramos en guerra. Entonces, estos terroristas aspiran a tener cargos de poder y que se le den concesiones políticas. Y en este gobierno se tramitó otra reforma constitucional que se denomina el Marco Jurídico para la Paz. Es un instrumento legal que le podría permitir a estos terroristas ser procesados penalmente en condiciones muy diferentes y de tal manera de que bajo ninguna circunstancia tuvieran ningún compromiso de reparación ni de condena. ¿Qué pasa? Hay un instrumento que se llama la justicia transicional. Se ha aplicado en muchos lugares del mundo. Eso nació por allá en el África. En algunos procesos que se adelantaron, era una justicia, ¿no?, con la cual se reemplazaba la justicia tradicional, ¿no?, se aplicaba específicamente para atender estos casos y negociar con los terroristas. Entonces, la parte preocupante es que nuestros soldados, que en un momento dado, por las circunstancias de combate, se producen ciertas conductas que pueden convertirse en delitos, son sancionados increíblemente con penas excesivamente
exageradas, como es el caso de la prisión de 40, 50 años. Y a estos terroristas les dieron sanciones de días, semanas, meses, o también era un instrumento especial al Ejecutivo, al gobierno, de que en un momento dado, por ejemplo, Timochenko, que es el cabecilla de esta unión terrorista, podría ser, digamos, entre comillas, condenado a 300 años de prisión. Pero esta justicia transicional le da instrumentos al gobierno para que pueda parar y desconocer, ¿no?, esa condena, y esa persona queda así, condenado a 300 años, pero caminando libremente por las calles, y la parte más grave es haciendo política y de golpe llegar, ¿no?, a posiciones importantes de gobierno o en cargos de representación en organizaciones legislativas. ¿Y nuestros combatientes qué? Entonces, las diferencias son grandes y preocupantes. Pero bueno, somos soldados, y lo que nosotros expresamos como integrantes de la Reserva Operativa es lo que sienten quienes ahorita portan el uniforme, porque son los intereses. Ellos no pueden hablar, la ley no les permite, bajo ninguna circunstancia, expresarse, pedir, reclamar. Eso ocurre en los diferentes países del mundo. Aquí nosotros asumimos esa vocería y estamos en defensa de nuestros soldados, en defensa de nuestros militares, para que ellos puedan cumplir la tarea que legal y constitucionalmente les corresponde. ¿Pero usted cree que se camina ahora más hacia la justicia transicional o a tener un foro penal específico, militar? Pero ya la justicia transicional es un hecho, eso ya está, la reforma ya la estableció y ya están los mecanismos, y hay muchas críticas de estos sectores de que eso es un instrumento de impunidad, hay mucha reclamación sobre eso, ¿sí? Nos quieren meter a nuestros soldados en el mismo saco, tratarnos pues como si fuéramos también, ¿no?, criminales, y darnos algunas garantías para buscar como cierto equilibrio. Pero nosotros, concretamente quienes están ahorita ejerciendo el mando natural de nuestras fuerzas militares, y quienes particularmente tienen también la responsabilidad política de la fuerza pública, pues en este caso el ministro de Defensa, ha fijado una exposición también clara para poder hacer efectiva esta reforma constitucional. Se requiere una norma adicional que se llama ley estatutaria. Esa ley estatutaria es la que reglamenta la aplicación de toda la reforma. Entonces se quiere ahí, eso nos lo ha explicado nuestro ministro de Defensa, separar, ¿no?, terroristas a un lado, y si hay un tratamiento preferencial a nuestros combatientes, hacerlo no dentro del mismo saco, sino fuera de esas mismas circunstancias, para evitar esa lamentable y humillante comparación. O sea, que si tienen confianza en la política actual. Tenemos confianza en que lo que se va a hacer se haga bien. Tenemos más que confianza, la esperanza de que ojalá sea así. Tal vez el término confianza no es aplicable, porque desconfiamos de todo por lo que ha pasado, pero nos queda la esperanza de que ojalá las cosas al final resulten bien. Bueno, si no tienen elementos para continuar, ¿no? O sea, que las fuerzas están motivadas, que se podría continuar como se está haciendo ahora, ¿no? Ahora sí, si fracasa el proceso, seguimos de guerra, con la misma motivación.